Les mando mi historia para que les sirva como experiencia a muchas mujeres que por tener buen corazón se aprovechan de nosotras. Les voy a relatar cómo por ayudar perdí mi hogar, que no era el más feliz, pero era el hogar de mis hijos, donde vivíamos en familia. Mi nombre es Maripaz. Me casé con un hombre que siempre tuvo solvencia económica. En el pueblo había varias muchachas que les gustaba antes de ser mi novio. La verdad, nunca me llamó la atención. Se me hacía una persona muy seria y parecía que no le gustaba divertirse, a pesar de que era muy joven. A mí sí me gustaba divertirme. En el pueblo, casi todos los fines de semana, se hacían las tardeadas, que eran bailes que empezaban por la tarde. Casi la mayoría de los jóvenes nos gustaba ir a bailar y a disfrutar nuestra juventud. Ramón asistía con los amigos, pero solo estaba sentado. No bailaba, ni era como los demás muchachos. La mayoría les gustaba tomar, andar de parranda. En cambio, Ramón se dedicaba a ayudar a sus padres en los trabajos del campo. Como les había mencionado, Ramón y su familia eran de las personas que tenían dinero, pues me empecé a fijar en él, pero su seriedad no dejaba que Ramón me mirara, o simplemente por ser así, no se animaba a hacerse una novia, pero yo me propuse hacerme su novia, así que empecé a saludarlo, y poco a poco me tuvo confianza, y un día me pidió que fuéramos novios. A sus 19 años, yo fui su primer novia. No había tenido nada que ver con otras mujeres, aunque yo ya había tenido 2 novios. Cuando éramos novios, nunca miré que fuera problema, que él fuera muy pegado a sus padres. A mí se me hacía normal que lo llevara a pasear o a alguna cita médica. Tampoco pensé que Ramón y yo un día nos casaríamos. Nuestro noviazgo duró 4 años. Eso entre que terminábamos y volvíamos. Varias veces no llegaba a nuestras citas porque tenía que llevar a sus padres a algún lado, porque él era el que manejaba, ya que mi suegro tuvo un accidente que le afectó su vista y ya no pudo seguir manejando. Pues yo entendía, él era el único que quedaba de soltero en su casa, aunque sus otros hermanos vivían en el mismo pueblo, pues ya estaban casados y tenían su familia. Pero después de que mi novio se desocupara, era muy puntual y llegaba hasta mi casa para vernos y salir a pasear, pues después de 4 años de novios nos casamos. Sus padres le regalaron una casa, igual que a sus hermanos. Pues los primeros días fui muy feliz, pero con el tiempo, los padres de mi esposo empezaron a pedirle que lo llevara a varias partes, como cuando era soltero. A mí me empezó a molestar, porque ya no estaba viviendo en casa de sus padres, ni era soltero. Así que a mí se me hacía justo que también sus hermanos se hicieran cargo de llevar a sus padres a sus citas médicas o a donde ellos querían ir. A pesar de que tenían dinero, no contrataban un chofer para que los moviera como ellos requerían. Siempre era Ramón quien los llevaba. Y como siguió trabajando con ellos en las parcelas que tenían, pues siguieron con esa costumbre. Muchas veces me quedé con los planes que teníamos a causa de sus padres, porque se les ocurrió que los llevara a algún lado y nuestros planes se frustraban. Así empezaron nuestros pleitos. Siempre priorizaba a sus padres antes que a mí, pues el tiempo pasó y tuvimos a nuestro hijo, y todo seguía igual con sus padres. El día que nació nuestra hija menor, fue algo que marcó nuestro matrimonio,
porque estando en el hospital me dejó ahí junto con mi mamá, porque tenía que llevar a su hermana al aeropuerto, porque había venido de visita. Ella vive en Estados Unidos y llegó a pasar unos días a casa de sus padres, y Ramón, como siempre, fue el encargado de llevar a mi cuñada hasta la ciudad para que agarrara el vuelo. Yo me quedé muy enojada porque era un día especial. Para nosotros nacía nuestra hija y él no estuvo ahí conmigo esperando la llegada de mi hija, pues nació la niña y mi esposo no estuvo presente. Esos eran los pleitos y desacuerdos en el matrimonio. Yo no era feliz porque mientras vivieran mis suegros, no fue una vida bonita, ni feliz, ni para mí ni para mis hijos, pues el tiempo pasó y mis suegros fallecieron. Y se va a escuchar feo, pero por fin descansé. Ya Ramón se empezó a dedicar a su familia, que éramos sus hijos y yo. Al paso del tiempo, mis hijos ya eran adolescentes. En el pueblo había una pareja de recién casados. Después de tener a su primer hijo, nos pidieron a mi esposo y a mí que fuéramos padrinos, pues aceptamos y llevamos al niño a bautizar. Nos hicimos compadres. No vivían muy lejos de nuestra casa. Melanie, mi comadre, muy seguido me visitaba. Me llevaba algún postre que ella misma hacía. Igual, yo le daba algo de la comida que hacía, pues nos llevamos muy bien. Igual mi compadre Gustavo era muy buena persona, muy amable. El tiempo pasó. Ya mi ahijado tenía 2 años y mi comadre estaba embarazada de su segundo hijo, cuando en el trabajo de mi compadre hubo un accidente donde él murió. Fue muy triste porque mi comadre estaba embarazada y con un niño de 2 años. Después del sepelio, empezó lo feo para mi comadre. No tenía más familia. Ella era huérfana de sus 2 padres y se había criado con una tía, hermana de su madre, pero pues la veían muy mal. No la querían nada, ni su tía ni sus primos, así que no tenía nadie quien la ayudara. Y todavía, en el trabajo de su esposo, no le dieron nada de dinero. Alegaron que no tenía ninguna prestación, ya que solo estaba trabajando por una persona que había faltado por unos días. Él solo fue a cubrir, pues también se quedó sin casa, porque estaban rentando, así que muy pronto la corrió la dueña por falta de pago. Yo tenía un buen ahorro y le di un poco de dinero para que pudiera sobrevivir. También yo había pensado en poner un negocio, pero aún no sabía de qué. Pero viendo las circunstancias de mi comadre, pensé en poner más pronto de lo que pensaba mi negocio y darle trabajo a mi comadre. También le ofrecí un lugar en mi casa mientras se le acomodaban las cosas. Ella aceptó, porque la realidad era que se iba a quedar en la calle y yo no podía permitir eso. Me dolía verla llorando y con mi ahijado en brazos y todavía embarazada, así que no dudé en ayudarla. Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Si está en nuestras posibilidades de ayudar, ¿cómo la iba a dejar a su suerte? No pude hacerlo. Pensaba en mi hija y me dolía el corazón, solo de imaginar que fuera ella la que estuviera en esa situación, pues acomodé a mi comadre en mi casa. Ramón no dijo nada, estuvo de acuerdo conmigo. Me apresuré a poner mi negocio. Para esto teníamos un local cerca de mi casa, que le faltaban unos arreglos, así que contraté unos albañiles y empezaron a acomodar lo que le faltaba.
Cuando se terminó, puse una tienda de regalos y papelería. Ya tenía un empleo para dárselo a mi comadre y así pudiera solventar sus gastos. Al principio no se vendía mucho, pero poco a poco los clientes llegaron. Mi comadre seguía viviendo en mi casa, pero ya aportaba para la comida. Pero también se llegó el día de dar a luz y la apoyamos. Me fui con ella para el hospital. Estaba ahí cuando llegó mi esposo a preguntar cómo estaba mi comadre. Y la verdad, no pude evitar recordar que él no estuvo cuando di a luz a nuestra hija más pequeña, y no supe por qué, pero sentí coraje, a lo mejor hasta celos, porque pensé, ahora sí tienes tiempo e interés por un bebé que no es nada de ti. Pero no le dije nada, me lo guardé para mí, para evitar un pleito entre los dos. Después de que mi comadre tuvo a su hijo, la dieron de alta y nos fuimos para la casa. La atendí y cuidé de ella y de sus 2 hijos. Después de que se recuperó, volvió a trabajar en mi tienda. Pasó el tiempo y mi comadre no se iba de mi casa. Yo pensaba, creo que ya está bueno, ya gana su dinero, puede rentar y hacerse cargo de su vida y de sus hijos. Pero la verdad me daba pena decirle. Pasaron los meses y un día me empecé a sentir mal. Tenía escalofríos y un dolor muy fuerte en mi vientre. Ramón me llevó al doctor, pero me hicieron estudios tras estudios y no me encontraron nada, pero me daban medicamento solo para soportar el dolor. Aunque siguiera buscando opciones de médicos, pero no me podían dar un diagnóstico. Decían que estaba muy raro todo. Mi comadre me cuidaba, me daba de comer y remedios caseros. Una noche yo me sentía muy agotada y casi estaba inconsciente, pero escuchaba muy bien todo lo que pasaba a mi alrededor. Ahí en mi cuarto estaban Ramón y Melanie. Ella le dijo a mi esposo, vámonos a mi cuarto. Maripaz no se da cuenta de nada. Entreabrí los ojos y los miré besándose junto a mi cama. Y miré cómo los dos se salieron del cuarto y se fueron. Me dejaron casi moribunda. No les importó, ni le importé a mi esposo. Sentí un nudo en la garganta y me puse a llorar, no solo del dolor de mi cuerpo, también el dolor del alma, por sentirme traicionada por la mujer que tanto ayudé y por mi esposo, del que aún con las cosas que me hizo, estaba enamorada. Decidí no decirles nada. A la única que le conté fue a mi madre, y ella me dijo, ahora comprendo todo. Tú no tienes una enfermedad natural, eso es brujería, y sé muy bien quién es la culpable. Mañana te voy a llevar con una curandera. Vamos a esperar que Ramón se vaya a trabajar y que esa malnacida se vaya a la tienda. A otro día, mi familia me sacó de la casa y me llevaron con una persona que mi madre conocía. Y sí, era brujería. Mi comadrita me quería matar porque se quería quedar con todo lo mío. Nunca pensé que la persona que tanto ayudé un día me iba a querer fuera de este mundo, pues así me curé, sin que nadie se diera cuenta. Y cuando ya estuve completamente curada, me enfrenté con mi querida comadre y también con el infiel, porque él también era culpable. Le dije a mi comadre, después de que te ayudé, me pagas así, pero vas a tener tu recompensa. Lo que me hiciste a mí se va a regresar. Pobre de ti, me das lástima. ¿Qué va a ser de tus hijos? Nunca pensaste que me podía dar cuenta de tus brujerías, ¿verdad?
Ella se asustó, no porque le reclamé, sino porque sabía lo que le esperaba. Pero antes de morir, dio en adopción a sus hijos. Yo ya no estaba dispuesta a seguir ayudando. No quería esos niños en mi casa. Tal vez serían peor que la madre. A Ramón le pedí el divorcio, porque tan culpable ella como él. No me respetó como su esposa, y así terminó un matrimonio. No el mejor, pero el hogar de mis hijos, y todo por ayudar a una viuda.